Hoy vamos a explorar la mente más calculadora y la visión más inquebrantable que el capitalismo haya producido, John D. Rockefeller. Olvídense de los millonarios modernos de la tecnología. Este hombre logró controlar el 90% de la capacidad de refinación de un recurso vital, convirtiendo el caos en un monopolio perfecto. Su historia no es solo sobre cómo hizo dinero, sino sobre cómo diseñó las reglas del juego industrial que aún usamos hoy. Desde un humilde tenedor de libros en Cleveland, aplicando una eficiencia casi religiosa para aplastar a la competencia. Hoy descubrirán las tácticas implacables que lo hicieron el hombre más rico del mundo y cómo, irónicamente, su imperio tuvo que ser desmantelado para hacerlo aún más rico. Si creen que la ambición y la estrategia son las claves del éxito, prepárense para la lección magistral. Comencemos a desentrañar la vida de John D. Rockefeller, el hombre que demostró que la visión inquebrantable y la eficiencia sin igual son la verdadera riqueza. ¡Adelante! El camino de Rockefeller nos enseña que la verdadera riqueza reside en la visión inquebrantable, la eficiencia sin igual y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven petróleo crudo, una lección empresarial que resuena aún hoy en Silicon Valley. Corría el año 1839 cuando en Richford, Nueva York, nació John Davison Rockefeller, un nombre que medio siglo más tarde se convertiría en sinónimo de riqueza, poder industrial y la mismísima encarnación del capitalismo estadounidense. Pero la leyenda comenzó no con un barril de petróleo, sino con una contabilidad meticulosa y una disciplina férrea. Desde la cuna, la vida de John estuvo marcada por el profundo contraste entre sus padres. Su madre, Eliza Davison, le inculcó la disciplina bautista, la honradez y la frugalidad estricta, la máxima de que el desperdicio es pecado, mientras que su padre, William Doc Rockefeller, era un granuja itinerante, un charlatán que vendía elixires y que pasaba grandes periodos ausente de casa, pero que, paradójicamente, le enseñó las primeras y duras lecciones de negociación, diciéndole a menudo: «Engaño a mis hijos tan a menudo como puedo para hacerlos astutos». John atesoraba ese pequeño cuaderno donde desde joven registraba cada centavo ganado y gastado, documentando no solo sus gastos, sino sus incipientes préstamos a otros niños, cobrando intereses y estableciendo su primer balance a los 7 años. Esta práctica sentaría las bases de su enfoque metódico y su aversión al riesgo innecesario, pues él veía el ahorro no como una privación, sino como una herramienta de poder futuro y de inversión. A los 16 años, con su educación formal terminada, consiguió su primer empleo crucial como tenedor de libros en la firma Hewitt & Tuttle en Cleveland, Ohio, un puesto por el que tuvo que esperar 6 semanas con una paciencia estoica. Fue un día que atesoró tanto que, incluso cuando fue multimillonario, lo celebraba anualmente con solemnidad, el 26 de septiembre, su verdadero día de la independencia. Su trabajo no era solo llevar cuentas, era diseccionar los costos, identificar las fugas de capital y optimizar cada proceso, habilidades que lo elevaron rápidamente. Con el estallido de la Guerra Civil, John evitó el servicio militar pagando una tarifa de exención, un movimiento que le permitió concentrarse por completo en los negocios mientras otros luchaban en los campos. En 1859, el año en el que Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero exitoso en Pensilvania, Rockefeller cofundó su primer negocio serio, Clark & Rockefeller, una casa de corretaje de productos agrícolas. Su habilidad con los números no tardó en revelarse, mostrando que su ambición no se limitaba a un salario, sino a la creación sistemática de capital. Pero el destino y la historia tenían un plan más ambicioso, un plan empapado en aceite. La fiebre del petróleo, el oro negro, había comenzado en Titusville, generando una histeria similar a la fiebre del oro. Mientras la mayoría de la gente, los petroleomaníacos, se concentraban en el riesgo y la emoción de perforar, Rockefeller, con su mente de contable, vio el caos, la volatilidad y, lo más importante, una ineficiencia masiva. Él observó que la industria del petróleo crudo era un revoltijo desordenado, la calidad variaba dramáticamente y el transporte era inseguro, y cada refinería operaba a su aire sin control de calidad. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no estaba en el pozo, sino en el extremo estable y ordenado del proceso: refinar el crudo y distribuirlo de manera uniforme, estable y eficiente a través del queroseno, el combustible que iluminaría el mundo entero. En 1863, con apenas 24 años,
y un préstamo clave, fundó su primera refinería con Maurice Clark y Samuel Andrews. Andrews era el experto químico, pero Rockefeller era el cerebro financiero y logístico. Un hecho clave que ilustra su obsesión por la eficiencia es que Rockefeller fue el primero en tomar en serio los subproductos del refinado, mientras sus competidores tiraban el alquitrán, la vaselina o la gasolina, que en ese momento era un producto de desecho sin valor. Él contrató químicos para encontrarles mercados, vendiendo hasta el último desecho y convirtiendo el costo en beneficio, lo que le permitía vender el queroseno más barato que nadie. La Standard Oil Company nació oficialmente en 1870 y su nombre, Standard, era en sí mismo una promesa radical y una declaración de guerra contra el caos de la industria. Era una garantía al consumidor. Su queroseno nunca explotaría ni humearía, garantizaba un estándar de calidad. El verdadero genio de Rockefeller no fue una invención química, sino su dominio de la logística y la integración vertical, una estrategia pionera. Su estrategia inicial, conocida como la Guerra de Cleveland, fue un movimiento audaz para consolidar todas las refinerías de Cleveland en su empresa en menos de 2 meses, ofreciéndoles a los propietarios una opción simple y aterradora: unirse a él a cambio de acciones o ser destruidos por su eficiencia. Para dominar completamente la distribución, invirtió de manera masiva, comprando los bosques para los barriles de madera, adquiriendo sus propios vagones cisterna y, de manera crucial, construyendo sus propios sistemas de oleoductos. Esta integración le dio una ventaja de costos insuperable que aplastó a la competencia. Controlaba cada paso, desde el pozo hasta la lámpara del consumidor. Su lema no oficial podría haber sido: el desperdicio es pecado. Su obsesión por la eficiencia era casi patológica, extendiéndose a pequeños detalles como reducir el número de gotas de soldadura necesarias para sellar una lata de queroseno, ahorrando millones de céntimos al año, una cultura que todavía influye en las grandes corporaciones de producción en masa. Esta eficiencia sin parangón le permitió reducir el precio del queroseno de 58 centavos el galón en 1865 a solo 7 centavos en 1897, haciendo que la luz fuera accesible para la gente común, una paradoja histórica de un monopolista que mejoró la vida de millones de personas al democratizar la iluminación. Su método para alcanzar el monopolio, sin embargo, era brutal y despiadado. Mediante el uso astuto de rebajas secretas en el ferrocarril, drawbacks y rebates, Rockefeller no solo obtenía descuentos por el volumen que le enviaba, sino que forzaba a los ferrocarriles a darle una porción de lo que sus competidores pagaban, asegurando que su costo fuera operativo para siempre, por definición, menor al de sus rivales. Esto hacía insostenible la existencia de la mayoría de los competidores, obligándolos a venderle. Él lo llamaba consolidación, pero la prensa y el público lo tacharon de destrucción y chantaje. Su famoso dicho, a menudo citado, era: la competencia es un pecado, por eso la elimino. Un ejemplo menos conocido de su poder fue la manipulación de los precios de envío. Si un competidor en Baltimore lograba un trato ligeramente mejor en flete, Rockefeller simplemente cambiaba su punto de envío de queroseno a un lugar donde el costo logístico se volvía insostenible para el rival, ahogándolo sin piedad. En 1882, para evadir las leyes que impedían a las corporaciones poseer acciones de compañías en otros estados, creó el ingenioso y polémico Standard Oil Trust, una innovadora estructura corporativa. Consistía en un consejo de 9 fideicomisos que controlaban el 90% de la capacidad de refinación de Estados Unidos, logrando una concentración de poder económico nunca antes vista. El trust no se limitó al petróleo, extendió su influencia a la banca, los seguros y los ferrocarriles. Standard Oil se convirtió en un poder fáctico que superaba en influencia y recursos a muchos gobiernos estatales, operando con una eficiencia que hacía temblar a la nación. La residencia de Rockefeller, un símbolo de este poder, era la opulenta Keywood, ubicada en las colinas del Pocántico, desde donde supervisaba la vasta red que controlaba el suministro de energía de la nación y, por ende, gran parte de su economía. El Trust de Standard Oil fue el modelo a seguir, el arquetipo legal para casi todos los grandes conglomerados y monopolios que le siguieron en las industrias del azúcar, el tabaco y el acero. Los años 90 vieron cómo su imperio se convertía en el objetivo predilecto de los periodistas conocidos como muckraker. La más prominente fue Ida Tarbell, cuya serie de artículos en McClure Magazine desmanteló su reputación ante el público.
Tarbell tenía una cuenta personal que saldar. Su padre era un pequeño petrolero arruinado por las tácticas agresivas de Rockefeller, lo que le dio a su investigación una pasión y un detalle inigualables. Ella publicó la demoledora Historia de la Standard Oil Company, popularizando la imagen del varón ladrón y galvanizando la opinión pública contra los monopolios. La presión pública, impulsada por estos reportajes y los movimientos políticos emergentes, finalmente obligó al gobierno a actuar. El presidente Theodore Roosevelt se convirtió en el gran rompetrusts de la época. Curiosamente, en este tiempo, Rockefeller, aunque inmensamente rico, vivía una vida relativamente sencilla, sin las ostentaciones vulgares de otros millonarios. Una de sus aficiones más famosas y excéntricas era regalar monedas de 10 centavos a los niños, un gesto que algunos veían como un intento de mejorar su imagen pública. Finalmente, en 1911, tras años de litigio, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la disolución del Trust de Standard Oil bajo la ley Sherman antimonopolio, considerándolo un monopolio ilegal que restringía el comercio. Esta fue la división corporativa más grande de la historia en ese momento, dividiendo a Standard Oil en 34 compañías separadas, cada una con sus propias acciones. Lejos de arruinarlo, el fallo lo hizo aún más rico. Rockefeller mantuvo acciones en todas las piezas resultantes, y cuando las 34 compañías, ahora liberadas para competir, comenzaron a crecer de forma independiente y feroz, el valor combinado de sus acciones se disparó a miles de millones, consolidando su estatus como posiblemente el hombre más rico de la historia moderna. El legado corporativo de esta ruptura persiste hoy en día de manera palpable. Las 34 hijas del Trust incluyen gigantes modernos como ExxonMobil, Chevron y Amoco, parte de BP, empresas que aún dominan la industria energética global y que son el esqueleto de la infraestructura petrolera mundial. En su segunda vida, a partir de 1897, Rockefeller abrazó la filantropía, guiado por su consejero, el reverendo Frederick Gates, quien lo convenció de que no podía llevar su dinero al cielo. Aplicó la misma eficiencia, organización y visión de negocios que usó para construir su imperio a su labor benéfica. Su máxima era hacer la caridad de una manera organizada y científica, tratando los problemas sociales como si fueran problemas de negocios, buscando soluciones permanentes y sistémicas, no simplemente dando limosnas. Su legado filantrópico es inmenso y duradero. Fundó la prestigiosa Universidad de Chicago, el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica y creó la monumental Fundación Rockefeller, que sigue siendo una fuerza global. Uno de los mayores éxitos de su fundación fue la campaña para erradicar la anquilostomasis hookworm en el sur de Estados Unidos, una enfermedad parasitaria que debilitaba a millones de trabajadores, demostrando un enfoque global y basado en la ciencia para abordar problemas sociales. La fortuna de Rockefeller donó a lo largo de su vida se estima en más de $550 millones, una cantidad asombrosa que representó casi el 1,5% del PIB de Estados Unidos en ese momento. Su intención era que sus donaciones tuvieran un impacto duradero en la humanidad, no solo un alivio temporal. La familia Rockefeller continuó este legado, siendo fundamental en la creación del Museo de Arte Moderno y financiando la construcción del Complejo de las Naciones Unidas en Nueva York, dejando una huella indeleble tanto en la ciencia como en la política internacional. Su longevidad también es notable. A pesar de la implacable vida de negocios y las constantes críticas, vivió hasta los 97 años. En sus últimos años, pasaba el tiempo jugando golf y viviendo tranquilamente, demostrando que había encontrado paz después de la tormenta corporativa. Su vida se convirtió en un símbolo de la transición del capitalismo desenfrenado a la filantropía organizada, un modelo que muchos multimillonarios modernos intentan emular. Hoy, cada vez que llenamos el tanque de nuestro coche o encendemos una luz, tocamos indirectamente el legado de Standard Oil. Murió en 1937, dejando un legado dual, el del implacable magnate que creó un monopolio y el del visionario filántropo que profesionalizó la caridad. Y así concluye la odisea de John D. Rockefeller. Su legado es un prisma de dos caras, el implacable magnate que creó el Trust y el filántropo científico que financió la medicina moderna y la educación. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las empresas que surgieron de la desintegración de Standard Oil, Exxon, Chevron, etc., siguen siendo pilares de la economía mundial.
El camino de Rockefeller nos enseña que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ver el futuro de un producto y en la organización metódica para dominar su distribución. Si esta inmersión en la historia de la riqueza te ha inspirado, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios. ¿Creen que las tácticas empresariales de Rockefeller serían posibles en la actualidad? Suscríbete a Emprendedores Millonarios para seguir explorando las vidas de los titanes que definieron la historia del dinero. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.